Bueno, estamos de vuelta a esta hora ya a las 12:56. Vamos a iniciar nuestra jornada de entrevista aquí en este espacio de Hispano Informa. A ver, esta semana se dio una particularidad porque fue por denuncia de consumidores con relación al tema del alza. Ya se había comunicado con antelación la Secretaría de Energía ajustes por 22 centavos y 18 centavos, producto obviamente de la escalada que se ha registrado en Oriente Medio a raíz de esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pero esto ha generado consigo obviamente alzas en el combustible. Sin embargo, se registró una particularidad de bombas de gasolina o estaciones de combustible que, teniendo el combustible, dijeron se había acabado y no seguían vendiendo, para obviamente entrar en el día de hoy con el ajuste correspondiente. La Codeco le cayó a estas bombas. Y quiero dar la bienvenida al licenciado Omar Medina, subdirector de Protección del Consumidor de la Codeco. ¿Cómo está? Ante todo, gracias por acompañarnos, licenciado. Muchas gracias. Se dio a raíz de una denuncia. Correcto. No. Nosotros organizamos un operativo nocturno para la verificación de evitar el acaparamiento del combustible en las estaciones de combustible, en donde desplegamos a más de 80 inspectores a nivel nacional, donde detectamos ciertos inconvenientes. Uno de ellos era que ponían un letrero que decía que el combustible 95 octanos se agotó, o el diésel, en donde nosotros nos aproximábamos a estas estaciones y verificábamos los tanques de combustible a ver si era cierto. Cuando llegamos al lugar nos damos cuenta que es cierto y automáticamente nosotros le pedíamos a la bomba, tienen que abrir la estación, despacharle combustible a los consumidores, y le abrimos su proceso administrativo que conlleva multas de hasta 25.000 balboas. ¿Cuántas estaciones se prestaron para eso? Actualmente tenemos informe de 3 estaciones que tenemos actas levantadas firmemente. Solamente nos falta, estamos atendiendo los casos de las estaciones que los consumidores nos han ido informando a través de redes sociales, que estamos viendo punto por punto el día de hoy y el día lunes. 3 estaciones en capital o en algunos 2 estaciones en la capital, 1 estación en el interior. Tenía tiempo que no se veía esto, don Omar. Yo me acuerdo clarito con el tema de la referencia que se da cada 15 días, ¿no?, por parte de Secretaría. Bueno, es que tampoco no ha habido tanto aumento como el que estamos viendo hoy. Primero fueron unos 3, 4 centavos y ahora 22 centavos, 18 centavos. Y obviamente vi antes de ayer y ayer en la noche las estaciones de combustible abarrotadas. Correcto. Y la gente fue entonces a tomar combustible. ¿Cómo es la dinámica? Porque las bombas compran combustible hasta cierto tiempo y luego compran nuevamente con otro tipo de precio, licenciado. O sea, las bombas trabajan, nosotros tenemos una tolerancia del tanque de combustible que utilizan las bombas, es hasta 14 pies. Una vez bajan de 14 pies, las estaciones de combustible pueden tener inconvenientes en temas de ingeniería de los tanques, y hasta ahí se debe parar para no vender más combustible. Pero ayer, cuando llegamos a estas estaciones y hacemos las verificaciones mediante el Departamento de Metrología con los ingenieros de nosotros en la Codeco, nos dimos cuenta que estaban parando de vender gasolina cuando estaban a 22 pies, que es totalmente prohibido, y por eso lo mandamos a abrir las bombas por completo para distribuir la gasolina. Lo que estamos viendo el ejercicio, ¿en qué consiste? Están metiendo como una varilla. Correcto. Imagino en el... Ajá. Esa varilla tiene 2 funciones. Número uno es verificar, esa varilla se le unta un químico especial. Uno es para verificar el nivel del agua, y el otro tiene otro químico que es para verificar el nivel donde está el combustible. Para eso es la varilla esa. Y ahí entonces se dan cuenta los niveles. Correcto. Y el metraje hasta donde está permitido ya prácticamente detener la venta. Correcto. Para entonces despachar nuevamente con los camiones que vienen. Correcto. Y tenemos una particularidad, que algunas estaciones las cerraban y decían que no tenían 95, y llegábamos y en efecto ya se había vaciado el tanque. Estas sí cumplían, pero había unas que sí estaban haciendo el juega vivo, como lo llamamos, y tenían los tanques llenos y no querían despachar, me imagino, esperando para que fueran las 6 de la mañana del día de hoy para vender el combustible más caro. Esto no es justo, no es... Para nada. ¿Cómo podemos decir? No es ético, para no decirlo. Es una malentería, obvio, para decirlo. Pero digo, no es bueno para el consumidor. Para nada, para nada. Por eso nosotros decidimos hacer este operativo, y lo vamos a seguir haciendo toda vez que hay alza de combustible. Y más aún cuando disminuya, si en algún momento llega a disminuir el combustible, también tenemos que ver que no sea el juega vivo, que no lo disminuyen. Sí, es que voy a ese punto, porque obviamente, Panamá, o sea, el sistema el consumo de los carburos depende del mercado internacional y las compras que se hagan. Cuando disminuyen, esto me recuerda cuando las tasas de interés de Estados Unidos, que hay referencia, claro, la cartita le cae a todo el mundo los préstamos, pero cuando bajan, 0 cartas, nunca llegan.
Llegan cuando aumentan casualmente las tasas de interés. Pero entonces, igual cuando bajan, tienen que hacer el ejercicio también. Por supuesto que lo haremos. No, y hay otros temitas que también encontramos en este operativo. Habían ciertas bombas de combustible que solamente le querían despachar a los consumidores 15 o 20 dólares. No se puede. No se puede, eso es como limitarle la venta al consumidor. Tenían que dejarle llenar el tanque y las bombas nos aducían que era para que la mayoría de los consumidores podían ir a cargar combustible, pero nos dimos cuenta que era falso, todo es para que le quedara para las 6 de la mañana subirle esa solidaridad, precio. Una tal solidaridad. No. Y hoy tuvimos en el área de Agua Dulce, El Roble, tenemos un reporte ciudadano a través de un video en el cual esa estación era una estación de Agua Dulce. ¿Qué hizo ellos? A las 6 de la mañana era el precio nuevo, ellos lo subieron desde las 5 de la mañana. Eso es totalmente ilegal, eso va a entrar... O sea, una hora antes. Correcto. De la entrada en vigencia. Sí, tenemos 2 denuncias ciudadanas de ese caso y eso es importante decirle a la ciudadanía, a los consumidores, que para Acodeco darse cuenta de todo este tipo de anomalías, lo más importante es que presenten sus denuncias ante nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos o vayan a las regionales de cada provincia donde estamos ubicados y presenten las denuncias para nosotros poder actuar y levantar las actas pertinentes para sancionarlos con una multa. O sea, 3 estaciones que se negaron a vender combustible teniendo combustible. Correcto. Eso fue en el operativo de la noche a las 12 de la noche. Y hoy, en la madrugada, Correcto. 2 denuncias ciudadanas de estaciones que empezaron a cobrar una hora antes de entrada de vigencia. Definitivamente que el tema ciudadano tiene que ser fundamental. Así mismo. Por la alta demanda que hubo ayer, si veía, todas las bombas de combustible estaban llenísimas, las personas decidieron, hey, nos vamos a la casa, madrugamos y encontramos todavía la gasolina al precio anterior. Cuando llegaron a estas estaciones, sorpresa, ya lo habían subido desde las 5 de la mañana. Eso también obviamente es una multa. Correcto. ¿Oscilan las multas para este caso de no respetar los tiempos de entrada? Sí, como le digo, las multas bajo nuestra normativa es de 0 a 25.000 dólares. Para esas prácticas. Correcto. ¿Y quién determina la cantidad? O sea, obviamente hay un punto base hasta 25.000. Correcto, eso depende del atenuante, depende también de cuántas, por ejemplo, ellos tenían que tener los precios a la vista a las 6 de la mañana. Por no tenerlos a las 6 de la mañana, los tenían desde las 5 de la mañana, entonces uno piensa que es un atenuante contra el consumidor, era una fila increíble. Eso podría ser fácil, no baja de 5.000 dólares mínimo por cada estación. Mínimo. Por cada estación, correcto. Porque una hora antes, ¿cuánto usted puede despachar el combustible por supuesto. ajustado que no había Y entrado? recordemos, ese caso es por cada consumidor que presente la queja. Si 10 consumidores presentan la queja, él recibe una multa por cada consumidor. Recientemente hablamos con el licenciado Morales con relación al tema de los paquetes de post y prepago de telefonía y lo que pues la Codeco en ese momento ordenaba la detención y todo lo que estudió consigo. Y había una particularidad, licenciado Medina, y era, cuesta mucho el panameño presentar la denuncia, al final dice, yo no quiero subir, bajar escalera, empieza una apatía, no quiero seguir el proceso y al final, ¿qué pasa con esto? O sea, el detalle es ese, necesitamos que todos los panameños vayan y nos presenten sus denuncias porque nosotros no sabemos qué panameños tienen problemas. Sin eso no nos da las armas a nosotros para tomar contra los agentes económicos protegiendo al consumidor. El consumidor, como les digo, pueden presentar sus denuncias a través de redes sociales, el número telefónico 6330-3333 o aproximarse a cada oficina de la Codeco que tenemos en la sede de Panamá y a nivel provincial, y ahí los atendemos con mucho gusto todas sus inquietudes, los orientamos de cómo presentar las quejas o denuncias y ahí lo atendemos, solamente que es un proceso un poco tardío, ya que la contraparte, los agentes económicos van y presentan sus descargos, y ahí los agentes económicos no se presentan a la hora que tienen que ir a presentar sus descargos y se va dilatando el tema, pero al final el tema es efectivo y se le presentan las multas a los agentes económicos. Pero obviamente están los tiempos pertinentes que establece la normativa, ¿no? Que hay que cumplir. Cuando se presentan en el caso de combustible, la gente sigue, acude, le da seguimiento, se presenta o al final se cae el proceso, le pregunto. Muchas veces las denuncias que recibimos son anónimas, así que nosotros hacemos las investigaciones de oficio y al final el consumidor no se entera de la resolución de su caso porque no dejó su nombre ni su cédula para contactarlo, lo hacen anónimo, porque en muchos casos le tienen miedo a los agentes económicos. Pero sí, nosotros trabajamos todos los casos y el consumidor que da su nombre y se presenta, tenemos contacto semanal con ellos diciéndole cómo va el caso punto por punto. Aparte de eso, ¿qué más han encontrado con el tema del expendio de combustible? Porque la vez pasada creo que era el octanaje, fue algo así,
No me acuerdo. ¿Por qué han encontrado más después durante estos operativos, licenciado Medina? No, tenemos un operativo y lo seguiremos haciendo con el otro tema que le comenté de que los tanques de combustible no pueden tener agua. Eso tenemos una tolerancia. Agua, exactamente. Una tolerancia del límite de agua que puede tener. ¿Qué pasa si tiene más agua de lo normal? Se puede dañar los vehículos y esto conlleva un error. Ya hemos tenido varias denuncias, no ahorita, a lo largo de los años hemos tenido, la Codeco ha tenido varias denuncias en este caso, que el agente económico al final tiene que pagar el daño del carro. Pero ¿cómo se filtra agua? Eso no es un metal. O sea, no. Eso se filtra agua, todo los ingenieros tienen un pequeño detalle de error. Pero entonces a pesar de eso hay un nivel de tolerancia, como usted dice. Correcto, hay una tolerancia ingenieremente, y solamente que si pasa esa tolerancia ya no, nosotros le alzamos una vez su acta y la bomba se cierra por completo. Los surtidores no pueden despachar ese día hasta que el día siguiente ellos vayan, le den mantenimiento y nosotros revisemos que le sacaron el agua. O sea, obviamente hay que sacar todo el combustible, hay que entrar al tanque y hacer las reparaciones. Ellos lo hacen, no hay que sacar todo el combustible, meten una bomba. El agua se separa del combustible en el tanque, meten una bomba y sacan todo el agua, ellos lo siguen midiendo con la varilla hasta que llega el límite de tolerancia aceptado. Ya entendí, pero esto al final afecta obviamente el Correcto, automóvil. sí afecta, puede llegar a afectar al automóvil. En esos casos, ¿cuántas denuncias han tenido? El caso de... Ese caso del agua, por ejemplo, este año tuvimos uno en una estación en el cual está en el proceso administrativo correspondiente, esperando que la bomba de combustible ponga sus descargos para seguir con el proceso y proseguir a lo que vendría siendo la sanción. Usted parece mentira, pero no sé si para mí es tan acucioso para fijarse en eso, de que el combustible que le están despachando tiene agua. Sí, no, solamente se da cuenta si el carro comienza a presentar... o cuando sale el humerío blanco por atrás pero qué interesante este tema. Luego de esto, aparte de esto, porque ayer estábamos viendo en las redes sociales y a mí me llamó la atención y le escribí casualmente al equipo de ustedes de comunicación y digo, oye, esto empieza a quedar algo superado. Porque eso antes era recurrente y muy poco se veía. Ahora vuelven y caen. Usted me dice 3 estaciones, 2 en capital y una Correcto. En el interior. Para esto, la multa, ¿usted me dijo cuánto era, licenciado? Hasta 25.000 balboas. Y vamos a ser bien rigurosos en ese tema. Bueno, imagina usted acaba de decir, hay que analizar los agravantes, los atenuantes, y para eso el proceso implica que tiene que el agente económico presentarse y establecer. Luego de esto, ¿qué otro aspecto más, así por lo menos que tenga usted en su despacho de protección al consumidor en la Codeco? Porque bueno, hay varios temas que están andando. El tema etanol, que eso ya lo habríamos que esperar con el nuevo director, una iniciativa que se aprobó en el legislativo, que falta la firma del presidente sobre el tema de las comidas rápidas, tendría que ofrecer, porque las cobran aparte, ¿usted sabía? Correcto, las aguas. El agua, exactamente. Clarito. No sé qué tan viable sea eso. ¿Usted cómo lo ha visto? No, sería viable para el consumo, nutricionalmente es viable que nos den el agua gratis en los combos que ven incluidos. Ese tema está álgido y lo está viendo en otro departamento ahí en la Codeco especializado en nutrición. Sí, porque a ver, yo no quiero ni jugo ni quiero soda, evitando el tema de las azúcares. Dame agua opcionalmente. Opcional. Pero es que el agua cuesta más. Bueno, entonces la normativa lo que busca es que se dé el agua y un agua de calidad dentro, como opción si quiere cambiar dentro de la bebida, pues el tema está interesante. Correcto. De eso vamos a agendar, Dios mediante. Hubo un tema que a mí me llamó la atención y me acabo de acordar, aquí nos lo dijo casualmente el mismo administrador, don Ramón Abad Ibali, me dice, Car, tuvimos un problema porque le caemos a un centro educativo con el tema de las insignias. Correcto. Y el centro educativo alegaba derecho de autor. Correcto. Eso se puede... No, eso es totalmente ilegal. ¿Qué es lo que ellos dicen, los derechos de autor? Fácil, sencillo. Entonces vende las insignias como el tiempo de antes, a $1, a $2, y deja que el panameño escoja dónde escoger su suéter, su calidad de suéter, ya sea en diferentes distribuidores, no obligarlo a hacer, que eso se lo llamamos como venta atada, a que nada más nosotros te vendemos eso a un precio extremadamente caro. Igual pasa con los libros escolares. Sí, porque por lo menos el teacher del niño cuesta, si usted lo va a buscar en estas tiendas mayoristas, pues te cuesta una cantidad bastante asequible, pero si el colegio te lo vende con la insignia ya bordada, te cuesta hasta 4 o 5 veces el precio. Correcto. Me acuerdo que solamente ese colegio, pero tengo entendido que solamente fue ese colegio que... Sí, de ese tema específico, ese colegio es el único que hemos tenido ese problema. Ese bajo la figura es, como usted le dice, venta atada. Venta atada, correcto. Para entender un poquito el concepto, venta atada es cuando yo... Venta atada es que el mismo colegio le está exigiendo a sus estudiantes que compren todo en el colegio o en tal punto específico y no te deja comprar en A, B o C, nada más te dicen vayan a tal lugar específico. Ese es venta atada. Siempre el tema de la relación
relación comercial entre agente económico y consumidor tiene que respetar siempre el derecho a Claro, las opciones, a escoger. escoger. Correcto, así mismo debe ser. Y nosotros nos encargamos a que eso no pase en el rubro escolar. Es que hay otros temas, es un mundo. Y Sí. recientemente estuvimos hablando del tema de los libros digitales, licenciado. O sea, yo te exijo los libros digitales, pero no me da opción porque yo quiero el libro también físico. Claro. ¿Cómo termino ese tema? Porque varios colegios privados están con todavía con ese quilombo. Todavía tenemos ese caso y tenemos otros casos aún que nos han ido reportando que si un estudiante compra un libro y tiene un hermano menor y se lo quiere dar, el colegio no lo permite. Lo que hace es que el hermano tiene que volver a comprar el libro y el estudiante no se lo puede ni siquiera regalar a otro estudiante si no se lo compran directo a la escuela. A ver, aquí estuvo la licenciada viceministra de Educación, la licenciada Cotes, Neise Icar, incluso la ministra Molinar dijo, los libros, los textos se están renovando cada 5 años su contenido, por ley, ojo, por ley. Yo no entiendo por qué entonces me exige un centro educativo particular, tiene que ser la edición actual. Sí, no solamente, lo que quieren hacer es como otro tipo de venta atada que obliga al estudiante a comprar un libro que tenga un hermano, no se lo puede regalar al hermano, lo obligan a comprar uno nuevo. Hemos tenido esa queja, nos ha llegado 2 quejas este año de ese tema. 2 quejas. Y el famoso libro, o sea, libro de texto y libro de trabajo. Eso se puede hacer. No, sí, pueden haber 2 clases de libro. Ajá, texto y trabajo de la misma materia. Sí, solamente que darle la escogencia al consumidor de diferentes lugares donde comprarlo, no dice que solamente te lo vende la escuela. Bueno, hay centros educativos que te dicen, bueno, aquí estás listado, licenciado Medina, usted camine y pateca y si usted quiere. Así debe ser. Y aquí está en la caja con todos los libros, obviamente te cuesta más porque te va a eliminar el tiempo. Pero te dan opciones. Pero te dan opciones, que es lo Hay importante. unas escuelas que nada más dicen lo vendemos nosotros. Y hay unas jornadas que yo estoy viendo de centros educativos particulares que hacen jornadas, semanas antes de iniciar el año escolar, se encuentran los padres de familia con el tema de los libros casualmente y se compran los libros que... Sí, se hace un intercambio, una venta de eso. Eso sí, eso es totalmente legal. Bueno, eso es un tema que va a seguir dando mucho que hablar porque nos ha tocado tanto el consumidor como el agente comercial aprender a los golpes de esta relación. Lo importante aquí en estos momentos es que, por lo menos volviendo al tema de los combustibles, se actuó por denuncia. Correcto. Primero actuamos de oficio, realizamos un operativo, fue encubierto, en el cual fuimos a diferentes estaciones, pero estando en las estaciones los mismos consumidores nos paraban, oigan, en tal estación están haciendo esto, no están vendiendo diésel, nosotros automáticamente mandamos otro equipo y llevaba a esa estación y en efecto tenían letreros donde no despachaban 95 o diésel. Verificamos. Llamamos al administrador, al dueño de la estación, nos dice que tenían un desperfecto en las máquinas, que estaba el nivel bajo. Al final le mandamos a abrir los tanques de combustible y todos los tanques de combustible estaban perfectamente llenos de combustible. Y procedimos a decirle, abran el combustible y véndanselo a los consumidores. Y por Dios, esto no es honesto. No es honesto. Ser Lo que honesto. está pasando con el tema de los consumidores. A la larga, licenciado, todos somos consumidores. Correcto. Tanto el cliente como dueño somos consumidores en esta Correcto. dinámica. Ya recapitulando, ¿qué tanto nos ha costado entender esa relación consumidor, agente económico, cliente, negocios, en cuanto o en aras de respetar los derechos? Porque yo tengo entendido cuando vienen Black Friday, Black Weekend, siempre ustedes salen a los centros comerciales. Correcto. Y siempre se logra acuerdo in situ. Siempre, como le dicen, extrajudicial, acuerdo. Ok. En la relación ahí mismito y se cambia el producto, se cambia el servicio. Claro, una conciliación. Una conciliación es la palabra, gracias. ¿Qué tanto hemos aprendido como consumidores panameños? O sea, el consumidor panameño tiene que saber que tiene sus derechos como consumidor. Entonces, al momento de efectuar una compra en estos centros comerciales, en las temporadas de Black Friday, como usted dice, lo principal, número 1, es guardar su factura. Eso es su arma. Con esa factura, cualquier reclamo que tenga que el producto que compró vino defectuoso y la empresa no se lo quiere cambiar, van a la Codeco y presentan su denuncia. Y ese tipo de casos se ve con el tema de conciliación, que es un poco más rápido. ¿Qué hace? Llamamos a ambas partes, los sentamos y que el agente económico medie con el consumidor y ahí o se hace la devolución del dinero o le cambian el producto por uno nuevo y ahí vamos mediando. Si no, pasa un proceso un poquito más largo en donde entonces se le multa a la empresa. Sí, a mí me llamó la atención porque a veces hay casos y hay casos. Hay casos donde obviamente procede. Hay casos que donde no procede. Claro, Hay parte y parte. A mí me tocó ver el caso de un Black Friday, usted creo que era ahora Navidad, Año Nuevo, donde la muchacha tenía como 15 de haber comprado el vestido. Nunca lo usó, tenía etiqueta y todo. ¿Hay tiempo perentorio para devolver una pieza de hace un vestido que usted compró y nunca usó?
Actualmente no tenemos ley de retracto. Ajá, es la ley de retracto, gracias. Lo que no tiene, lo que entonces nos hace llevar que lo que dice tu recibo, si dice cambios y devoluciones por 30 días, hay que seguir la normativa que dice recibo. Que dice el recibo de la caja. Ajá, y si te decía 15 días, eso es lo máximo, entonces eso es ahí un poco discutible porque el consumidor, hay que ser claro, tienes que tener claro y verás todo lo que tú tienes, tu garantía. Sí. Si el consumidor no la lee y va después del día número 15, entonces ahí entramos en una disyuntiva que el consumidor también tiene que poner de su parte y seguir las reglas. Y entender obviamente que tienes que leer también el contenido, la famosa letra menuda. Cuando sean estos baratillos también le dicen tantas piezas o tantas unidades disponibles. Correcto. Yo lo estoy viendo ahora mismo en los locales, en los comercios, ¿no? Cuando hay un baratillo, ejemplo de... Cuando hay baratillos hay dos formas de poner la publicidad. Eso es el tema de veracidad de la publicidad. Cuando veracidad de la publicidad. Uno tiene un baratillo, su anuncio tiene que tener dos tipos de inscripción. Una es el principio y fin de la promoción, que es hasta de 3 meses. Y si no tienes esa, tienes las cantidades que tienes en esa promoción. Por ejemplo, tengo 100 televisores a tal precio. Pones la cantidad, tengo 100 televisores hasta agotar existencia. Hasta agotar existencia. O si no, ponen la fecha del inicio de la oferta hasta el final, con un término máximo de 3 meses. Una vez se pasen los 3 meses y no cambian el precio, consideramos que ese es el precio real y no es una oferta. Al igual que del doble precio, el precio real y el precio de descuento. De descuento, de oferta. Yo la vez pasada, y rapidito hice un ejercicio porque dice descuentos hasta el 70%. Y yo entré al local, un local de vestido. Tráigame la pieza que tenga el descuento del 70%. Ninguno lo tenía. No lo tenía. Eso es una falta de veracidad de publicidad y lo montamos también. Ahí también se incurre en una falta. Correcto, así es. Así es. Hasta alguna pieza le tienen que mostrar que tenga el 70%, si no, eso es una publicidad engañosa y tienen que eliminarla de una vez. Aprendamos también a los derechos. Licenciado Omar Medina, subdirector de Protección al Consumidor de la Codeco, con nosotros en varios temas en primera instancia, pues lo ha sucedido ayer con el tema del combustible y van a seguir obviamente los operativos de estos otros temas. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Vamos rapidito, me dice producción, a una pausa y en breve otros contenidos importantes. Esto es Hispano Informa.